han tenido mucho acceso a educación formal, les muestro Guernica de Picasso, ¿sí? Les digo, mire, este señor le dijeron una vez que hiciera algo muy emblemático para el pabellón español en la primera Feria Internacional en París, y que en ese momento que los republicanos le dicen al profesor Picasso, vea, háganos algo para el pabellón, en esos momentos también es que bombardean a Guernica. Y que es lo que hace es hacer una obra sobre la desesperación y hace tangible lo intangible, eso de la desesperación. Cualquiera que ve el cuadro ve que eso es gente desesperada, triste, ahí no hay, inclusive es en grises, eso no son colores, ¿sí? Entonces, para mí, cuando les muestro el cuadro de Guernica, les digo, mire, este señor pudo hacer tangible lo intangible porque mostró cómo es la desesperación, ¿sí? También puedo hacer un poema, una canción, ¿sí? Un tango hace tangible lo intangible. Perfecto. Bueno, profesor, ya han entrado unos cuantos compañeros, colegas, Daniela, Carla, Irina, María Un Ángeles. gusto, un abrazo muy caro. Hola, buenas noches. Un gusto. Muy bueno, muy bien. Aquí. Le cuento, profesor, que además, como teníamos el lujo de tener su presentación y, digamos, no solamente estamos usando de bibliografía su libro para este curso, sino que también lo usamos en el trabajo que nosotros hacemos en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, como para mirar un poco las políticas culturales y los programas culturales desde esa perspectiva también, así que hay compañeros también de la auditoría que invitamos a sumarse, así que alguna otra gente que está trabajando mirando las políticas y los programas desde otra perspectiva que no sea esta de la formación y de la academia, vamos a tener también, así que esperemos que salga un lindo diálogo. Qué pena, ojalá que pues yo lo único que hago es balbucear, entonces pues ojalá que mis balbuceos pero le sale bien, le sale muy bien. Es porque me lavé los dientes. Bien. Hablando de cultura, lo dibuja. Bueno. ¿Cómo, profe? Repetí, Nuria, porque se te cortó. Sí, no, que un chiste nomás, que hablando de cultura lo dibuja bien. Ah, gracias, muchas gracias, espero que sí. Cuando vamos a empezar los indicadores, precisamente, les voy a decir que si yo tengo un indicador para hoy, que no tengo sino un solo indicador, que yo sea una persona útil, y que ese va a ser mi indicador en estos 40, 50 horas, 2 horas, que yo sea un ser humano útil. Ese va a ser el indicador. Si no soy útil, no cumplo el indicador. Entonces, esa es mi promesa para mí, que yo sea un ser humano útil. Que me dibuje bien, que me pinte bien. Claro que sí, seguro que va a ser así. Muy bien. No se preocupe. Qué rico. Bueno, les voy contando entonces al resto de los participantes. Víctor Manuel Quintero Uribe, que es nuestro invitado, la verdad que le agradecemos muchísimo porque más allá de toda su formación, que ahora les voy a contar, siempre ha tenido una gran predisposición. Hicimos ya desde la Red Internacional de Evaluación algunas conferencias virtuales con él, como para conversar sobre estos temas. Y así que, bueno, el agradecimiento por esa disposición siempre de colaborar y de compartir todo lo que sabe. Les cuento un poco entonces. Víctor es economista de la Universidad Central de Missouri, máster en Políticas Públicas Comparadas de Flaxo, México, tiene estudios a nivel de doctorado en Virginia Tech, cuenta con experiencia en el diseño e implementación de sistemas de evaluación mediante la construcción, uso e interpretación participativa de indicadores, centrados en la valoración de efectos e impactos. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el área de gerencia pública local innovadora, evaluación intercultural comunal, y entre sus publicaciones, nosotros estamos usando, acuérdense, el libro Políticas Públicas e Indicadores Culturales, tiene además Impacto Social, Evaluación de Proyectos de Desarrollo, la serie de Evaluación de Proyectos de Impacto Social, y bueno, como venimos conversando nosotros, nuestro interés principal es que un profesional que se dedicó a pensar, a reflexionar
a ofrecernos metodologías destinadas a evaluar las políticas y los programas culturales, y específicamente en muchos aspectos que nosotros venimos conversando a lo largo de la cursada, como son esos productos intangibles, ¿no? Esto es, ¿cómo valoramos el producto de la actividad cultural? ¿Cómo medimos, por ejemplo, algo que me conversaba Víctor hoy, cómo medimos el valor o el producto de la solidaridad, o el valor del capital cultural? Entonces, bueno, ahí son todas puntas que Víctor ya se ha esforzado en reflexionar, en pensar sobre eso, así que le vamos a dar la palabra reiterando el agradecimiento, y Víctor, su tiempo, y estamos atentos y expectantes de tu conversación. Profesor Santiago, los agradecimientos son míos hacia usted, hacia la profesora, hacia las personas que muy gentilmente van a donar su tiempo para que podamos construir colectivamente elementos que nos sirvan para evaluar políticas culturales. Verdaderamente les agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un privilegio, un honor, y yo soy de los que más va a aprender hoy. Yo soy. Precisamente quisiera preguntarles algo. Conversaba con el profesor Eduardo de que él me invitó a, decía que el tema podría ser evaluación de políticas y programas culturales. Y yo tomé esa nominación, evaluación de políticas y programas culturales, y entonces hice un temario, me preparé para compartir con ustedes desde ese tema, construí un temario, y entonces en la primera parte quisiera trabajar cultura, pero no las 8.000, 19.000 definiciones que tenemos de cultura, sino que para mí en esto de políticas culturales y de evaluación de políticas culturales me ha servido muchísimo hacer la diferencia entre lo que es la cultura y lo cultural. Entonces, en la primera parte yo quisiera trabajar porque esa diferencia voy a plantear de que no todo, cuando sale la categoría cultura, pienso yo, no siempre podemos hacer políticas hacia esa cultura, ¿sí? Y ahí voy a diferenciar entre la cultura y lo cultural. Después quisiera entonces, el segundo tema tiene que ver con el concepto de evaluación de políticas públicas, pero evaluación de políticas públicas quisiera centrarme en que cuando a mí me dicen o te dicen o nos dicen, bueno, vamos a evaluar esta política cultural, para mí y para todos, nos ha sido fundamental entender que siempre estamos evaluando. Por eso es que todos nosotros reconocemos esos momentos de la evaluación ex ante, durante y ex post, pero que para mí esos momentos, para poder evaluarlos, ¿sí? Que uno no evalúa una política pública así, sino que dice, bueno, la voy a hablar en qué momento, y que dependiendo del momento en que uno lo evalúe, serán criterios de evaluación, que habrá criterios que son pertinentes para la evaluación ex ante, que habrá otros criterios que son pertinentes para el seguimiento, el monitoreo y seguimiento, y que habrá otros criterios, pienso yo, que son pertinentes para la evaluación ex post. Y ese sería como el segundo tema que quisiera trabajar. El tercer tema, quiero centrarme en los indicadores, y ahí en los indicadores quiero trabajar como en la historia de la ciencia, en la epistemología, cómo aparecen los indicadores y cómo hoy tenemos diferentes formas y que siempre hemos tenido diferentes formas de entender el concepto de indicadores, desde los indicares del latín, los indicios, lo que indican, ¿sí? Y ahí quiero entonces trabajar la historia de los indicadores, pues una historia sencilla para hacer una diferencia entre los indicadores cuantitativos, cualitativos, indicadores de calidad. Y hoy estamos trabajando, o hace ratico también, o siempre hemos trabajado, que no hay ni indicadores ni cuantitativos ni cualitativos, que sí los hay, pero que trabajamos también indicadores más bien cuanticuales, que voy a mencionar que podemos encontrar en la filosofía hegeliana, que no hay cantidad sin cualidad y que no hay cualidad que no se refiera a una cantidad. Entonces, que también surgen diferentes formas de entender los indicadores. Y que después de eso quiero trabajar ya la formulación de indicadores. Y cuando las variables son muy tangibles, pues eso es muy sencillo.
que cuando las variables son menos tangibles, que el grado de tangibilidad es menor, pues también es muy sencillo, es simplemente otro pasito metodológico. Y ahí serían los tres primeros temas: cultura, evaluación, indicadores. Y quisiera que nos centremos todos a, bueno, y nosotros desde políticas culturales, nosotros que trabajamos esto de la cultura y lo cultural, ¿qué podemos aportar? ¿Cómo podemos visualizarnos nosotros en del regreso a la normalidad? Y ahí quiero trabajar algo que salió en este momento, me ha parecido muy interesante, de que no podemos volver a la normalidad como evaluadores, ¿sí? Que hay otra normalidad que nos tenemos que inventar como evaluadores, que sea pertinente a todo lo que estamos sintiendo todos nosotros en este encierro, porque este encierro nos da un montón de sentimientos, que es el espacio donde nos frustramos, donde sufrimos, donde vivimos, donde nos aclaramos cosas también. Entonces, el remate, quisiera que pudiéramos trabajar eso de qué es volver a la normalidad, o cuál es la normalidad que vamos a tener nosotros o que podríamos tener nosotros como evaluadores, y ahí esto de los indicadores, que esos serían los 4 puntos que quisiera como trabajar hoy con ustedes. Quisiera preguntarles si sería conveniente, porque me interesaría más conversar, si sería conveniente de que, si le gasto 5 o 7 minutos a un tema, al de cultura, al de evaluación y a los indicadores, lo grande, que cada vez hagamos como un parar y hagamos comentarios, sugerencias, preguntas, para no dejarlo hasta el final. No sé si sea más pertinente irnos de Sí, chorizo, sí, como decimos acá, o un subtema y abrimos perfecto. un paréntesis, Hagámoslo así, sí, ¿cierto? ningún problema. Y también conversaba precisamente con el profesor Eduardo, que me gustaría, si a ustedes no les molesta, si no les parece muy tedioso, muy bobo, que hagamos un ejercicio de hacer tangible lo intangible, ¿sí? De alguna categoría que ustedes crean que eso ni por nada lo hubiéramos podido hacer indicadores, de que eso para nada podríamos hacerlo, que tendríamos mucha dificultad para hacerlo. Y quisiera sugerir como 2, 3, 4 vías que me han servido a mí precisamente para hacer visible lo invisible, y para trabajar ahí como, entre comillas, una hipótesis de que conversaba con el profesor Santiago, de que para mí, si vamos a hacer gerencia cultural, si vamos a hacer gerencia en general, no puede haber nada tangible, intangible, de que uno no puede gerenciar lo intangible, y que entonces que metodológicamente tenemos que avanzar a hacer tangible lo intangible. Entonces quisiera que hiciéramos un ejercicio también colectivo de cómo hacer tangible lo intangible. ¿Les parece? Bueno, veamos a ver si va Excelente. saliendo. ¿Les parece? Sí, sí, muy Bueno, bien, entonces, adelante. vale. Entonces, sobre el primer tema, profes, sobre eso de cultura, ¿sí? Pero sobre todo, una forma de entender y de diferenciar entre la y lo, ¿sí? En políticas públicas es muy importante diferenciar entre la y lo, entre la cultura, entre la política y lo político, ¿sí? Igual aquí con la cultura, ¿sí? Cultura, entendiéndola como la cultura, o cultura desde un enfoque de lo cultural. Para muchos de nosotros, cuando hablamos de la cultura, estamos teniendo como un enfoque muy antropológico, centrado en el ser humano, ¿sí? En los valores, en los principios, en las formas de ser, de actuar, de relacionarnos. Y pienso yo que ahí no pueden haber políticas culturales, que en eso de la cultura no hay políticas culturales, aunque en ciertos regímenes políticos, pues también se ha hecho política cultural para la cultura, y se han normatizado valores, principios, formas de ser, tenemos que ser así, ¿sí? Pero considero que desde mi punto de vista, en eso de
la cultura, en eso de qué somos, cómo somos, el ser humano, ¿sí? Ahí no, para Víctor eso no es muy pertinente ahí hablar de políticas culturales. Mientras que cuando Víctor, yo me pongo a conversar conmigo mismo también sobre lo cultural, ahí sí, lo cultural son procesos culturales. Y ahí entonces en lo cultural sí es muy pertinente políticas culturales, programas culturales, proyectos culturales, intervención cultural. Entonces ese es como lo primero que quería plantear, ¿sí? Que para mí es muy importante cuando trato de trabajar políticas culturales y conversar sobre esto y, y aprender sobre esto y avanzar sobre esto, me ha sido útil hacer esa diferencia entre la cultura, nuestra forma de ser, y lo cultural, es decir, los procesos culturales. Y aún en esos procesos culturales, profesores, el profesor Martinelli, imagínate, desde España, desde Barcelona específicamente, él también hace una diferencia muy interesante. El profesor Martinelli habla, bueno, una vez estábamos aquí en un taller con el Ministerio de Cultura y él estaba ahí, por supuesto. Entonces dice, al principio, él dice, bueno, vamos a hablar de la cultura oficial o de la vida cultural, ¿sí? Haciendo él la diferencia entre, vamos a hablar de la cultura oficial y entonces pues es todas las intervenciones, los planes de cultura, las políticas culturales, todo lo que hacemos con los gobiernos, todo lo que hacemos en ese sentido. Y otra cosa decía el maestro es, porque si vinimos a hablar de la vida cultural, otras son las tendencias, otros son los indicadores, otras son las formas de entender. Entonces esa sería como como un primer abrebocas sobre lo que yo, cuando me enfoco a entender esto de las políticas culturales y de la evaluación de las políticas culturales, me ha servido mucho esa diferencia de la cultura y de lo cultural. No sé si ustedes lo ven pertinente o cómo podríamos avanzar en eso, o si es simplemente un embeleque de algunos dictos. Pregunta. ¿Algún comentario? Ok. Está bien, es una distinción entre, uno puede también diferenciar entre dos niveles, ¿no? Como la cultura todavía como más abstracto que lo cultural que es como más la intervención, que aquello que somos, que lo humano, que lo moral, que lo cultural que somos. Eso, profe, tú lo pones mucho más claro que yo y a mí me sirve muchísimo eso. El segundo tema que sugerí es, de ahí la evaluación, ¿sí? La evaluación, pero momentos de la evaluación. Es decir, yo considero, Víctor, considero que cuando uno dice voy a evaluar esta política cultural, me es necesario comprender los momentos de la evaluación. Eso que todos hemos trabajado, de que siempre se dijo, o siempre no, pues siempre últimamente se ha dicho, de que cuando nos dicen, bueno, vamos a evaluar esto, vamos a evaluar este proyecto, vamos a evaluar este programa, vamos a evaluar esta política, vamos a evaluar esta intervención cultural, entonces que la tendencia fue a que esa evaluación fuera después de, se terminó el proyecto, vamos a evaluarlo, se terminó este seminario, vamos a evaluarlo, se terminó esta política, vamos a evaluar, y que en realidad nosotros hemos comprendido que lo que hay es momentos de la evaluación, de que siempre estamos evaluando, de que el ser humano siempre está evaluando, y que ahí surgen esos momentos que todos manejamos en evaluación, de la evaluación antes de la evaluación durante y la evaluación después de. Y no por mencionarlo, sino que si vamos a trabajar indicadores, criterios de evaluación, pienso yo que los criterios para evaluar desde el ex ante son diferentes a los criterios de
hacer monitoreo y seguimiento, y son diferentes los criterios para evaluar desde el ex post. Desde la evaluación ex ante, cuando yo pienso la evaluación ex ante en los seminarios, con los estudiantes, con los estudiosos, cuando pensamos en la evaluación ex ante, es, bueno, ¿y esta política cómo se formuló? O más que se formuló, ¿cómo se formó esa política? ¿Cómo nació esa política? ¿Y de dónde nació esa política? ¿Y qué ideología impulsó esa política? ¿Y eso cómo se formuló? ¿Se formuló autoritariamente o se formuló democráticamente? ¿Eso hubo participación para eso? ¿Y qué tipo de participación? ¿Quién convocó? Y ahí, para mí, el profesor Adam Smith siempre nos dijo, siempre nos ha recordado dos criterios de evaluación muy importantes para él. Decía que criterios de evaluación, no, pues por supuesto que no estaba hablando de indicadores culturales, pero cuando él decía, mire, hay dos criterios muy importantes para la evaluación que tiene que ver con la suficiencia y la oportunidad, ¿sí? Y en ese sentido, dos criterios para mí, y un tercero, la pertinencia, para evaluar una política cultural desde el ex ante, cómo se formó, se formuló esa política, y las metas fueron suficientes, oportunas, la asignación de recursos, eso fue suficiente, fue oportuna, porque el Señor decía, mire hombre, con esto, por ejemplo, con la evaluación financiera, con la evaluación de recursos, ¿sí? Si no es suficiente, si es mucho, ahogamos a la gente. Y si es muy poco, pues también la ahogamos, ¿sí? Y en ese sentido, la suficiencia, la oportunidad, la pertinencia para mí son criterios muy importantes para evaluar desde el ex ante, es decir, para evaluar cómo nace, cómo surge, cómo se formula, desde qué puntos de vista, desde qué metodologías. Y ahí entonces hago la diferencia con otro segundo momento, que es el momento en el durante, ¿sí? Y ahí en el durante, pues todos sabemos todo lo que pasa ahí, que en el durante salen categorías como monitoreo, seguimiento, interventoría, veeduría. Cuando yo trabajo esto con los estudiosos, con los estudiantes, con las amistades, ¿sí? En esto de la diferencia entre monitoreo y seguimiento, me ha servido mucho hacer esa diferencia de que nosotros en evaluación tomamos de los salubristas el concepto de monitoreo. Por ejemplo, ahora con esto de las pandemias que están en las unidades de cuidados intensivos, las personas ahí están conectadas a un monitor. Y lo que pasa en ese monitor son realmente los signos vitales de las personas que están ahí en esa UCI, ¿sí? O cuando una enfermera entra y o en su tablet o en donde ella vaya a apuntar, pues ella va a tomar que la temperatura, que las pulsaciones, y ella apunta los signos vitales, ¿sí? Mientras que y eso lo que está haciendo, pienso yo, es monitoreando, es decir, registrando los valores que van tomando los indicadores. Mientras que cuando entra una médica, cuando entra un médico, ¿sí? Entonces ellos no van a registrar nada, sino que van a analizar, van a valorar esos registros que salieron del monitoreo y van a tomar decisiones y van a decirle, súbale al potasio, no le den más de esto, por favor, bájele a la cantidad, no le vamos a dar sino 2 veces al día. Sí, para mí me es muy importante también compartir esa aclaración con los estudiantes en términos de que en el durante, en la evaluación durante, en el seguimiento, en el monitoreo, aparecen otros criterios de evaluación un poco diferentes a los que usamos en la evaluación ex ante. Ahí los criterios pues son los clásicos que tiene el método científico y todas estas tendencias metodológicas, que es, pues los criterios es la eficiencia, la eficacia, ¿sí? ¿Qué tan eficaces somos, ¿sí? Lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿cuánto de eso estamos haciendo? Y lo que dijimos, ¿cómo lo íbamos a hacer? En realidad, ¿cómo lo estamos haciendo? Mientras que en la evaluación ex post,
para mí los criterios que aparecen también son muy diferentes. Ahí han aparecido criterios como impactos, efectos, aunque también pienso yo que eso de qué es qué y cómo, qué y cómo. Yo trato de que la evaluación siempre predomine mucho del qué y cómo. En la evaluación ex ante vamos a decir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Mientras que en el durante vamos a decir qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Mientras que en el ex post vamos a decir qué hicimos y cómo lo hicimos, pero con criterios diferentes, con criterios diferentes. Ese sería como una importancia que para mí tiene los momentos de evaluación al establecer, bueno, vamos a evaluar esta política pública, vamos a evaluar este programa cultural, vamos a evaluar esta intervención cultural. Entonces, que tenemos primero que decidir si es cómo se formuló, si cómo se está haciendo o desde el ex post cómo se hizo. Ese sería un segundo momento que no sé si genere algún sentimiento o genere algún comentario al respecto. ¿Comentarios? Si no, seguimos, ¿eh? Perdóneme, eso ha sido... Está muy claro porque también trabajamos algunas ideas respecto al momento de la evaluación, el ex ante, el ex post, el monitoreo, así que perfecto. No, todos lo trabajamos, sí, yo creo que todos lo tenemos claro, sí. Lo que único que quería era que lo recordemos para que, como vamos a trabajar criterios y indicadores, entonces que para mí los criterios son diferentes en cada uno de esos momentos. Profesora. Le escucho, maestro. Tenías la profesora Nuria tenía un comentario. Nuria. No, solamente al no haber mucha, por lo menos acá en Argentina, mucha institucionalización de la evaluación. En el caso de la evaluación del seguimiento y monitoreo principalmente, ¿quién tendría que hacerse cargo en caso de que se haga el seguimiento y monitoreo? ¿Un evaluador externo? ¿Un evaluador interno de los organismos? ¿Los propios gestionadores? ¿Qué sería mejor? Profe, yo ahí tengo una tendencia, yo soy un señor muy populista, ¿sí? Yo soy netamente populacho, ¿sí? Y en ese sentido, para mí, la evaluación es participante, participativa, ¿sí? Es decir, se requiere el evaluador externo, ¿sí? Se requiere las personas adentro de la organización, pero también se requieren los usuarios de esa política, ¿sí? Me parece que la formulación, el seguimiento, los efectos, los impactos, no pueden ser solamente desde los pensadores o desde los evaluadores profesionales, ¿sí? O desde nosotros los académicos. Somos fundamentales, todos somos fundamentales, pero creo que debe ser una evaluación muy participativa y mucho más en lo cultural, ¿sí? Tengo esa tendencia que es más bien una cosa tripartita. Depende también, porque si estuviéramos evaluando, por ejemplo, la política monetaria, la política fiscal, ¿sí? La política de defensa, ¿sí? La política internacional, pues ahí también puede haber una combinación, pero unos primarán más sobre los otros. Pero en estas cosas de la cultura y lo cultural y qué se puede evaluar, pienso yo que es muy participativo, y lo voy a plantear un poquito más tarde, que es muy dialógico, que es bastante dialógico. No sé usted que había un profesor que yo quise mucho en el doctorado, que era el doctor Martin. Entonces uno le decía, doctor Martin, yo tengo una pregunta. Decía, no, usted no tiene una pregunta, usted lo que tiene es una respuesta. Lo que usted necesita saber es qué pienso yo de su respuesta. Entonces plantéeme su respuesta y yo le opino sobre eso. En ese sentido, ¿usted qué piensa de eso, profe? No tengo el micrófono de la profesora. Estoy de acuerdo.
Ah, bueno. Bueno, mejor dicho, yo estoy de acuerdo con usted. Perfecto. Perfecto. Bueno, ese era el segundo punto. Ahora el tercer punto. En esta cosa de los indicadores. En esta cosa de los indicadores, pues, primero y principal, siempre hemos medido, siempre hemos valorado, siempre hemos... para mí y para muchos de nosotros, la evaluación es simplemente un proceso que todos los seres humanos y que todos los seres, no solamente los humanos, todos los seres en general, siempre lo hemos hecho y siempre lo vamos a hacer. Y es un proceso que nos permite corregir errores, aprender. Las personas, las familias de las cavernas, pues por supuesto que evaluaban, ¿no? Y que la carne de mamut es muy dura, es mejor la carne de este tipo de serpiente. Ah, estas cuevas son muy frías. Ay, no, esta cuevita está muy calorosita, ¿sí? O sea, los seres humanos siempre hemos evaluado. Yo vivo con perros, ¿sí? Tengo un perro Rufo, ¿sí? Y Rufo evalúa. Yo le cambio le cambio el cuido y él evalúa. Y él dice, no, de este cuido no, de este cuido no. Los tomates evalúan, los nevados evalúan, ¿sí? Evalúan en su forma, los árboles evalúan en su forma, en sus lenguajes. Lo que quiero plantear es que siempre hemos evaluado, y que siempre hemos evaluado en términos de que es un proceso para no repetir, un proceso para aprender, un proceso para mejorar, y que todos los seres hemos tenido la evaluación como algo inherente a nuestra alma, como algo inherente a nuestro quehacer, que todos evaluamos, que todos evaluamos. En ese sentido podría surgir el concepto de la epistemología del indicador, de cómo en la historia de la ciencia, cómo aparecen los indicadores. Hablábamos, por ejemplo, que los indicadores como los entendemos hoy, pues nacen desde el método científico, ¿sí? Porque en el método científico lo que nace la palabra o se populariza la palabra indicador, ¿sí? Y ahí, desde el método científico, en la historia de la ciencia, el método científico tiene un interés grande en medir, nace desde los laboratorios, ¿sí? Desde triglicéridos, desde pulsaciones, ¿sí? Y en ese sentido el método científico insiste en evaluar desde lo cuantitativo, ¿sí? Desde la medición, y es muy importante. Pero no todos los seres humanos han entendido los indicadores o la valoración desde lo cuantitativo, ¿sí? Hablábamos, por ejemplo, de los sofistas, los presocráticos, como los sofistas, cuando los sofistas nos planteaban y decían que la medida es el hombre. Hoy no diríamos que la medida es el hombre, sino que diríamos que la medida es el ser humano, pero que la medida es el hombre, ¿sí? Y desde allá, desde esa diferencia, desde Sócrates con los presocráticos y esa pelea con los sofistas y esas diferencias en ese cuadro tan famoso de la mano de Platón hacia arriba y la mano de Aristóteles hacia abajo, ¿sí? Desde allá hemos tenido también esa dicotomía del indicador, y no del indicador, sino de los indicios, de los indicares, de lo que indica, ¿sí? Y desde allá entonces podemos entender también que no todos los seres humanos han querido medir, ¿sí? Que no todos los seres humanos en todos los momentos van a medir, sino que hay otros momentos y hay otros seres humanos que además de medir o que por encima de medir, nos interesa o les interesa es comprender, ¿sí? Y aparece entonces en la historia de los indicadores, por supuesto, los indicadores cualitativos. Y a finales del siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, aparecen otros indicadores que no son ni los cuantitativos ni los cualitativos, sino los indicadores de calidad, ¿sí? Y que son muy diferentes. Y ahorita hablábamos precisamente de que no solamente tenemos indicadores cuantitativos, cualitativos, de calidad, sino que también podríamos
tener la tendencia de que hay indicadores es cuanticuales, que no hay cantidad sin cualidad y que no hay cualidad que no se refiere a una cantidad, pero que en gerencia cultural, que en evaluación de políticas culturales, necesitamos todos esos conocimientos. Que nosotros aquí en Cali bailamos, nos encanta el baile, sí, somos salseros, nos encanta la salsa. Y hay una pieza de Héctor Lavoe que dice, quítate tú para ponerme yo. Aquí no es quítate tú para ponerme yo. Aquí el quítate tú no es tanto sí cuantitativo, sí cualitativo, sino en qué momento voy a evaluar y cuál es la pregunta de evaluación. Y que dependiendo de la pregunta de evaluación será la pertinencia del método. Un programa, una política cultural, por ejemplo, una política cultural de la promoción de la lectura, Cuando vamos a evaluar esa política cultural o de un programa en esa política cultural, por ejemplo, de la actualización de bibliotecas públicas municipales, cuando vamos a evaluar eso, a las 8 de la mañana nos estamos preguntando, ¿oíste? ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos son los usuarios de este programa? ¿Sí? ¿Cómo es cómo es la cuestión de las finanzas? ¿Cómo está el presupuesto? Y ahí necesitamos medir, sumar, restar, hasta sacar raíz cuadrada. ¿Sí? Lo necesitamos, porque ahí la pertinencia es medir, porque ahí estamos preguntando cuánto hemos gastado, cuánto llevamos, cuántos vinieron, ¿sí? Pero a las 10 de la mañana podemos tener otra pregunta diferente sobre la misma política, sobre el mismo programa. Ahí no nos vamos a preguntar cuántos, sino, ¿oíste? ¿Y qué piensan los usuarios de este programa? ¿Qué piensan los usuarios de esta política? ¿Sí? ¿Qué piensan los creadores? ¿Qué piensan los gestores? ¿Qué piensa el público sobre esta política? Y ahí pienso yo que la medición no es tan pertinente, que ahí lo que tenemos que auscultar es sobre los sentimientos, sobre el alma de la gente, el alma de los usuarios, el alma de las personas que tienen que ver involucrados en esa política. Y entonces ahí los indicadores que llamamos cualitativos son, pienso yo, mucho más pertinentes. Pero a las 12 del día vamos a tener otra pregunta. ¿Oíste? Esta política cultural es de calidad, ¿sí? Y entonces ahí no mido, ahí no trabajo los indicadores cualitativos, el enfoque cualitativo. Ahí aparecen los estándares de calidad, que es un programa de calidad, que es una política de calidad. Y también podríamos trabajar ese otro concepto de que no hay cantidad sin cualidad y que no hay cualidad sin cantidad. Y que entonces aparecen los indicadores cuanticualitativos, porque no son solamente número de proyectos culturales financiados, sino, sí, es el número, pero ¿y cuáles proyectos culturales? ¿Sí? Número de libros publicados, pero ¿y cuáles libros publicados? ¿De qué tipo? ¿Sí? Entonces, mucho de lo que empezamos o seguimos trabajando o estudiando es, bueno, ¿cómo podríamos trabajar sistemas de indicadores cuanticuales? No solamente cuantitativos, no solamente cualitativos, sino cuanticuales. O sea, hay una historia de la epistemología, hay una historia de la ciencia, de que no todos los seres humanos siempre nos hemos acercado a ese concepto de valorar, de apreciar, de evaluar, de valorar. Ese sería como un abrebocas a eso. Sobre indicadores culturales per se, con los indicadores culturales per se. Hay una historia latinoamericana donde pensadores argentinos, hombres y mujeres de Argentina, han aportado bastante. No solamente de Argentina, sino del Cono Sur en general. Precisamente hablaba con el profesor antes de que empezáramos esto, que para mí el profesor Octavio Gentino, lo pronuncio bien, Gentino, ¿sí? Pues el profe Gentino
tiene un texto desde, ya lleva más de 20 años ese texto, pero nos enseñó mucho a los latinoamericanos cuando hablaba de economía y políticas para industrias culturales en el Mercosur. Hay una publicación de él bastante que hemos leído muchísimo los latinoamericanos, donde él va a trabajar indicadores para, precisamente para industrias culturales. Nos complementa mucho eso el profesor García Canclini. El profesor Canclini también trabajando sobre industrias culturales, también tiene una serie y nos recuerda una serie de indicadores cuantitativos impresionantes. Hay un colombiano, el profesor Germán Rey, trabajando también en industrias culturales, y toda esa tendencia que nos trajo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, de entender que para evaluar la cultura hay que evaluarla desde sus aportes al Producto Interno Bruto, ¿sí? Estas tres personas me enseñaron a mí de que esas mediciones son muy importantes, pero que se quedan muy cortas, que se requieren otras formas complementarias para poder trabajar sistemas de indicadores desde lo cultural. Yo tengo por aquí una frase del profesor Cancline, dice, la evaluación del Producto Interno Bruto de las actividades culturales siempre se han medido desde producción, empleo, consumo final, formación de capital, exportaciones, ofertas, gastos, financiación, y que eso es muy importante, y que eso es pero bien relevante, pero que la cultura, lo cultural, cultura en general, no solamente aporta al Producto Interno Bruto, sino que aporta a nuestras formas, como decíamos al principio, aporta a nuestras formas de ser, entender, vivir, convivir, valorar, y que en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo grande de que hasta ahora todo esto de la evaluación de políticas culturales generalmente lo hemos trabajado desde indicadores muy cuantitativos y ahora desde indicadores no solamente muy cuantitativos, sino de indicadores cuantitativos financieros. De hecho, muchos de estos indicadores no aparecen en publicaciones culturales, sino que aparecen en publicaciones financieras, ¿sí? Y entonces se nos queda por fuera muchísimas cosas. Por ahí entonces hemos tenido muchos aportes latinoamericanos. México viene trabajando también desde Conaculta, viene trabajando bastante la importancia de no solamente de hacer evaluaciones cuantitativas, de ver el aporte al Producto Interno Bruto, sino que también, y eso a la vida de los mexicanos, eso cómo lo valoramos, cómo hacemos para entender eso y cómo hacemos para evaluar políticas públicas culturales, no solamente desde lo cuantitativo, no solamente desde lo aporte al PIB, que es muy importante, pues lo pone visible, ¿sí? Y eso lo hace pero que también que tenemos que tener otras formas de entender los indicadores para ir a mirar las políticas culturales, los programas culturales, los proyectos culturales. Y de ahí quiero centrarme en algo que trabajo en los textos, ¿sí? Que son no solamente la historia de los indicadores, sino los tipos de indicadores culturales, ¿sí? Y ahí lo trabajo desde una sugerencia, de que los indicadores, mientras menos, mejor. Es decir, todos tenemos como una forma de pensar que siempre nos han dicho que mientras más información tenemos, pues es mucho mejor. La sugerencia aquí es que mientras Profesor, se cortó el sonido, no sé si usted me está escuchando. Víctor, ¿me está escuchando?
Sí, señor. Se le había cortado el sonido. Cuando dijo cuantos menos indicadores, mejor, desde ese momento no lo escuchamos. A ver, Y ahí ahora, me están escuchando. ahora sí. Vale. Que los tipos de indicadores, ¿sí? O sea, cuando hablo de tipos de indicadores, más bien trabajo. Perdóname que hay un hijo mío que me quiere decir algo. ¿Me los quito? ¿Y cómo voy a hablar con ellos? Ahí ¿Me lo escuchan escuchamos ahí? perfecto, sí. Sí, lo escuchamos Vale, perfecto. profesor. Gracias. Gracias, Pacho. Gracias, mijito. Cuando digo que es necesario para hacer gerencia cultural, para hacer evaluación de políticas públicas culturales, de programas y proyectos culturales, que creo yo que es muy importante construir sistemas de indicadores. Y ahí en la construcción de sistemas de indicadores es que siempre he creído de que mientras menos indicadores, mucho mejor. Inclusive planteo que ahí en el texto pueden ver varios ejemplos de esto y un esquema de esto, pero que lo que planteo que es en un sistema de indicadores, inclusive planteo solamente 2 tipos de indicadores, no más, no más para, no importa que estemos evaluando, solamente 2 tipos de indicadores, indicadores de resultado e indicadores de gestión. Y que en realidad, si es un sistema de indicadores, son 2, como dice uno, 2 caras de la misma moneda para que eso pueda ser un sistema de indicadores. Ahí la diferencia de los indicadores, pienso yo, desde el positivismo. El positivismo nos ha enseñado indicadores desde bases de datos, ¿sí? Y son reportes, Mientras que en un sistema de indicadores lo que entendemos que es sistémico, que todo está relacionado con todo, pero que podríamos diferenciar en un sistema de indicadores desde mientras menos indicadores mejor, unos indicadores que me dan cuenta de los resultados, mientras que hay otros indicadores que me dan cuenta de lo que hacemos para que esos resultados salgan. De hecho, gestión me viene a mí desde el latín, ¿sí? Gestar, lo que hay que hacer para que una criaturita nazca, germinar, lo que hay que hacer para que un árbol dé fruto, gestión, lo que hay que hacer para que los resultados salgan. En ese sentido, yo construiría un sistema de indicadores solamente desde dos categorías, desde 2 elementos, de 2 criterios, si te parece, ¿sí? Que son los indicadores de resultado y los indicadores de gestión, ¿sí? En los indicadores de gestión, pues por supuesto, tiene que ver todo lo que hacemos, porque gestión es lo que hacemos para que esos resultados salgan. Entonces, en los indicadores de gestión, pues hacemos más énfasis en los indicadores, los indicios, los indicares, que me dan cuenta del cómo, ¿sí? Que me dan cuenta de las actividades, de las acciones, y me dan cuenta de los recursos, de los humanos, de los físicos. Me dan cuenta de la eficiencia, para decirles, pienso yo, ¿sí? Los indicadores de gestión me dan mucha cuenta de la eficiencia, del manejo de los recursos, de los recursos metodológicos, por supuesto, también. Mientras que los indicadores de resultado me dan cuenta es ya no desde la eficiencia, sino que los indicadores de resultado me sirven mucho a mí para valorar la eficacia, es decir, lo que siempre hemos medido, los productos. En microeconomía, como todos bien entendemos, los productos son bienes y servicios. Bienes, productos tangibles, servicios, productos intangibles, entre comillas, pero bueno, bienes y servicios, ¿sí? Productos. Pero hoy no solamente los valoramos no solamente por los productos, sino que ahí también salen lo que tiene que ver con efectos e impactos. Entonces yo construiría un sistema de indicadores basado solamente en dos tipos de indicadores, si queréis. Indicadores de resultado a nivel de producto, de efecto y de impacto, y a nivel de gestión de los procesos, de las actividades, de las acciones y de los recursos tecnológicos, pero metodológicos, pero también de los grupos de trabajo, los recursos
financieros, el tiempo, listo. Entonces, para mí, un sistema de indicadores lo construiría desde ahí, desde indicadores de resultado y de indicadores de gestión. ¿Y cómo se formula un indicador? ¿Cómo se formula un indicador? Y ahí es donde aparece para mí eso de lo tangible y de lo intangible. Los indicadores, generalmente los indicadores que siempre nos han enseñado y los que vemos en las publicaciones y los que vemos en las investigaciones, generalmente son indicadores que indican, que dan cuenta de variables muy tangibles, y son, me excusan, pero pues lo debo decir, pero son tú y yo lo conocemos, es decir, un indicador, para formular un indicador de variables tangibles es simplemente dimensión, son cuantitativos, dimensión, y no hay sino dos dimensiones, o número de, o porcentaje de, dimensión, sujeto, y el estado en que ese sujeto va a terminar después de la política, el programa, el proyecto. Siempre la formulación de indicadores ha salido de esa formulación, de esa fórmula que dice que para formular indicadores, la fórmula es dimensión, sujeto y estado. Dimensión, y decíamos que número de o porcentaje de. Y siempre comparto con los estudiantes, con los estudiosos, de que cuando decir número de o cuando decir porcentaje de en esa construcción de indicadores de variables tangibles. Y que siempre podemos decir número de, pero que no siempre, por supuesto, y todos lo entendemos, que no siempre podemos decir porcentaje de, que siempre podemos decir número de libros publicados, número de proyectos culturales financiados, pero que no siempre podemos decir porcentaje de, y que por supuesto podemos decir porcentaje de cuando tenemos línea de base, cuando sabemos cuántos son, ¿listo? Entonces, en la fórmula, dimensión, sujeto y estado, y me disculpan, y todos tenemos esos indicadores, número de mujeres participantes, porcentaje de proyectos formulados, número de hectáreas reforestadas, porcentaje de niños en la escuela, ¿sí? Y esos son los indicadores que siempre nos han enseñado. Y esos son los indicadores de que los sistemas de indicadores nos presentan, de variables muy tangibles, y nos sirven bastante, y nos sirven muchísimo, y siempre los podemos usar. Y en ese sistema de indicadores, profes, en ese sistema de indicadores, cuando nos movemos de gestión a resultados, los indicadores de gestión tienden a ser muy tangibles. Pero en la medida en que nos movemos a resultados, y sobre todo de productos a efectos, y de efectos a impactos, ahí no es tan tangible lo que queremos valorar, no es tan visible lo que queremos observar. Y ahí entonces es lo que tenemos que, ya no nos sirve esa formulita de dimensión, sujeto y estado. Y que tenemos que dar un pasito más para poder llegar a indicadores que nos permitan valorar, apreciar. ¿Y cuál es ese pasito? ¿Cómo podemos llegar a ese paso? ¿Cómo podemos hacer ese paso? Si yo soy útil en cualquier día, si yo soy útil en estos procesos en los cuales me honro de participar y que aprendo muchísimo, entonces digo que hay formas, muchas formas, de hacer tangible lo intangible. Por ejemplo, aprendo de la psicología, de psicólogos, de psicólogas, que no hacen sino trabajar variables demasiado intangibles. Neurosis. Uno no puede medir la neurosis, número de neurosis, sí, ahí no es muy pertinente, pues, que después yo de 10 años en psicoanálisis como he estado, me vayan a decir, bueno, vamos a medir cuántas neurosis hemos modificado en ti, ¿sí? Entonces ahí me parece que esa fórmula de los tangibles, pues no nos va a facilitar mucho. En psicología nos han enseñado cómo hacer tangible lo intangible. Cuando mujeres y hombres
desde las ciencias de la psicología, desde el trabajo de los psicólogos y psicólogas, cuando ellos quieren valorar, apreciar, ellos no miden, ¿sí? Miden, también miden, bastante que miden. Hay tendencias a medir en psicología, pero cuando también no quieren medir, entonces hacen, y lo trabajan también los estadísticos, ¿sí? Cuando ellos dicen de cómo hacer tangible lo intangible, entonces hago definiciones operacionales. ¿Qué es, quién es un cleptómano? Un pirómano, ¿sí? Y hago una definición operacional y hago acuerdos sobre esas definiciones operacionales. Nosotros podríamos en cultura aprender de esa forma que en psicología hacen tangible lo intangible, que lo hacen desde definición operacional, ¿sí? Y cuando nosotros queremos medir, por ejemplo, felicidad, ¿sí? Evaluar felicidad, valorar la felicidad. Cuando estamos valorando, por ejemplo, un jardín infantil, ¿sí? Y cuando vemos la misión de un jardín infantil que dice que la misión de un jardín infantil es hacer niños felices, ¿sí? Y tenemos que tener criterios para valorar si ese niño es feliz o no. Y entonces hay, desde esas propuestas de la psicología, desde las definiciones operacionales, pues nos ponemos de acuerdo qué es un niño feliz y definimos que un niño feliz es, y a eso le hacemos seguimiento, qué es bondad, qué es pertinencia, ¿sí? Y le hacemos una definición operacional y desde la definición operacional, desde los acuerdos de las definiciones operacionales, y para mí, con todo respeto, pues los indicadores también son acuerdos, ¿sí? Imagínense los indicadores con los que medimos los ODS, ¿sí? Esos fueron acuerdos, ¿sí? ¿Y cómo medimos el Producto Interno Bruto? Pues esos fueron acuerdos, simplemente acuerdos, ¿sí? Bueno, una primera forma para Víctor de hacer tangible lo intangible, lo aprendo y lo practico desde hacer tangible lo intangible desde definición operacional. Pero hay otras ramas, otros científicos, otras personas, otros hombres y mujeres, desde los salubristas, perdón, desde los salubristas. Los salubristas también me han enseñado a hacer tangible lo intangible, bastante que me han enseñado a hacer tangible lo intangible. Los salubristas, por ejemplo, acabo de entrar, mi hijo, el papá de mi nietecita, de esta nietecita que quiero en este momento tanto. Cuando hemos llevado a Pacho, cuando Pacho era un niño, lo llevábamos al centro médico, decía, el médico nos decía, uy, ¿qué tiene el niño? Decimos, pues el niño tiene fiebre, y el niño no ha comido, y el niño no durmió bien, y el niño está sudando mucho. Dijo, no, eso no es lo que tiene. El niño lo que tiene es una bronquitis, ¿sí? Ellos me han enseñado que no le hacen seguimiento a la enfermedad. La mamá de mis hijos tiene lupus y no hay un lupómetro, ¿sí? Sino que si la medicina le está sirviendo, lo que hace el médico, la médica, lo que hace es ver las manifestaciones del lupus, las manifestaciones de la bronquitis. Entonces yo le dije al médico, le dije, venga, no. Decime exactamente qué le vamos a dar a Pacho. Me dijo, vea, dele estas medicinas, dele esto. Le dije yo, ¿y cómo voy a saber si eso es efectivo? Me dijo, es que nosotros, le insisto, no le hacemos seguimiento a la enfermedad. Nosotros no le hacemos seguimiento a la bronquitis. Nosotros lo que le hacemos es seguimiento a los síntomas. Si usted le da estas medicinas y la fiebre le empieza a ceder, si él duerme mejor, si no suda tanto, entonces es que la medicina le está obrando bien y que la bronquitis está cediendo. Ahí yo aprendí de que no le hago seguimiento a la calidad de vida, sino a las manifestaciones de la calidad de vida. ¿En qué se manifiesta una persona o a una persona bondadosa? ¿Sí? ¿En qué se manifiesta una persona bondadosa? Yo no le puedo hacer seguimiento a la bondad. Yo no le puedo hacer, en Colombia, por ejemplo, llevamos 150 años de guerra, ¿sí?
Entonces, ¿cómo le hago seguimiento a la paz? ¿Sí? ¿Cómo hacerle indicadores a la paz? ¿Sí? Y en ese sentido, ¿cómo hacer tangible lo intangible de esa categoría, la paz? Yo puedo definir la paz con los psicólogos. Yo puedo con los salubristas decir, ¿y en qué se manifiesta una persona o un grupo social pacífico? ¿Sí? Que convive. Y esa es una segunda forma para mí de hacer tangible lo intangible, desde las manifestaciones. Una tercera forma de hacer tangible lo intangible para mí es desde procesos de investigación. Los investigadores también, pues imagínense, nosotros, ustedes, todos los investigadores, manejamos muchos elementos intangibles. Y hay rutas, desde propuestas metodológicas desde investigación, hay rutas también para hacer tangible lo intangible. Esa ruta de categoría, variable, indicador. Esa ruta me sirve muchísimo a mí para hacer tangible lo intangible. Por ejemplo, un ejemplo que es clásico para mí es calidad de vida. La calidad de vida, la calidad de vida, ¿sí? La calidad de vida. Y entonces calidad de vida sería la categoría. Por ejemplo, dice un objetivo, mejorar la calidad de vida de los trabajadores de Buenos Aires. ¿Listo? Mejorar la calidad de vida de los trabajadores de Buenos Aires, ¿sí? Y entonces yo pude haber definido calidad de vida con los psicólogos. Pude haber dicho con los salubristas y cómo se manifiesta una persona que tenga una mejor calidad de vida. O con los investigadores, cómo esa ruta metodológica que nos han enseñado en propuestas de investigación, de ir de la categoría a las variables, y de las variables a los indicadores, y si quieres, de los indicadores a las metas. Y decimos, bueno, calidad de vida, pues todo esto es cultural, todo esto es etnográfico, porque no es lo mismo calidad de vida en Uppsala, Suecia, que calidad de vida en Cali, Colombia, ¿sí? Bueno, pero calidad de vida, por ejemplo, calidad de vida para Cali, ¿sí? Entonces decimos en eso de las metodologías participantes. Bueno, ¿y cuáles son las variables? ¿Sí? Cuando yo trabajo esto con personas que no han tenido mucha educación, acceso a educación formal, yo no le hablo de categorías. Al principio yo le digo, mire, tome eso que escribió o tome eso que está leyendo y vea a ver cuáles son las palabras muy importantes que salen en ese texto, ¿sí? Que son palabras flashy, que son palabras que se repiten, que son... Y yo le digo, vea, cuando vengan los de la universidad, a eso lo van a llamar categorías, ¿sí? Esas palabras tan importantes, ¿sí? Esas. Pero esas palabras tan importantes, categorías, les digo, bueno, pero no podemos quedarnos solamente con eso. Tenemos que desglosar esas categorías en lo que en las universidades llaman las variables. Es decir, una categoría no cambia, no muta. La calidad de vida no cambia. Lo que cambian son por eso se los llamamos las variables, porque varían, porque mutan, porque cambian. Yo a ellos no les hablo al principio de variables, sino les digo, tome esa palabra pues tan clave. Y ahora, ¿cuáles son los elementos, las partes, los componentes de esa palabra tan clave? Por ejemplo, si la categoría es calidad de vida, entonces, ¿cuáles son las variables que culturalmente, los elementos, las partes, los componentes que culturalmente, desde cultura y territorio, hacen parte de una persona con calidad de vida? Y entonces aparece que, no, calidad de vida de un hijo mío es que tenga más educación, que tenga una mejor salud, que en la casa tengamos mejores ingresos. Esa categoría ya la pudimos entender desde esas variables, desde esos elementos, ¿sí? Y ya es un poco más tangible educación, salud, ingresos, que calidad de vida. Pero tampoco me puedo quedar con las variables. Y ahí es donde salen los indicadores, los indicares, categoría, variables, y a cada variable le construimos un indicare, un indicador, un indicio, una señal, ¿sí? Y lo construimos desde esa fórmula con la que empezamos con los tangibles. Lo construimos con esa fórmula de dimensión, sujeto, y en qué estado va a quedar ese sujeto. Entonces dijeron, no,
es que calidad de vida tiene que ver mucho con salud. Yo, tiene que ver mucho con salud. Y entonces, ¿por qué no le hacemos un indicador a salud? En nuestro caso, qué indicador, qué indicio, qué le indica a usted que su hijo tiene una mejor salud o que los obreros tienen una mejor salud? Y entonces empieza, que tienen acceso a seguridad social. Entonces número de personas con acceso a seguridad social, el número de acceso con acceso a medicinas, ¿sí? Listo. Salud. Y salud, empezamos desde calidad de vida, con una categoría salud. Y ahora empezamos a trabajar de ese salud, volverlo más tangible. Y entonces de salud, de la variable salud, bueno, ¿y qué me indica a mí que un hijo mío, que una nietecita mía tiene una mejor salud? ¿Sí? ¿En qué podemos ir a las manifestaciones? ¿Cómo voy a ver yo que tiene una mejor salud? Que este grupo social, que esta composición social tiene una mejor salud. No, entonces que tienen mejor acceso, que tienen, que pueden hacer citas médicas. Entonces, número de personas, número de señores, número de mujeres con acceso a la salud, con EPS, decimos aquí, con regímenes de salud, afiliados a un régimen de salud. Calidad de vida, salud, número de personas afiliadas a regímenes de seguridad social es mucho más tangible que calidad de vida. Con eso, los investigadores desde categoría variable indicador, los investigadores también con esa ruta también nos han enseñado a hacer tangible lo intangible, visible lo invisible, ¿sí? Por lo menos para mí esas son tres formas que yo puedo compartir con la gente, ya sean en cursos como el de en este momento que tengo el honor de participar a nivel de posgrado o a nivel de pregrado o a nivel de educación continua o a nivel de educación informal. No importa para mí. Todos tienen que hacer tangible lo intangible. Todos tenemos que hacer visible lo invisible. Y por lo menos esas tres técnicas me han permitido a mí aplicarlas, compartirlas y poder hacer que lo que no es tan visible se haga visible. Por eso, en la primera parte, cuando yo decía sistema de indicadores, decía mientras menos indicadores, mejor. Pero en esto de formulación de indicadores, me voy con otro principio. En formulación de indicadores, no formula indicadores. Como nos dijeron en investigación no investigo lo investigado. En formulación de indicadores, no formule indicadores, vea los indicadores que hay. Y hay millones de indicadores para cada uno de los temas. Pues imagínate, en UNESCO, en las publicaciones de UNESCO, en el informe de la cultura, en el informe mundial de la cultura, hay toneladas de indicadores, Oiga, un indicador, por ejemplo, el informe mundial de la cultura. Toneladas de papel cultural, país, año. Toneladas de papel cultural, país, año. Bueno, de salud hay, de medio ambiente hay, de educación, todos, pero hay millones de trillones de indicadores. Entonces, la sugerencia muy respetuosa aquí es, en formulación de indicadores, no formule indicadores. Vea lo que hay, utilice lo que hay, pero si lo que hay no le es pertinente, entonces formulemos indicadores. Y ahora veíamos que si la variable es muy tangible, ya hay una formulita para formular esos indicadores, que dimensión, sujeto y estado. Y que cuando esa variable no es tan tangible, también es muy fácil de hacerlo, es solamente otro pasito metodológico. Y veíamos que podemos definirlo. Y veíamos que podíamos ver que no le hago seguimiento a calidad de vida, que no le hago seguimiento a la enfermedad, sino que le hago seguimiento es a las manifestaciones. O que veíamos desde investigación que yo puedo ir en esa ruta metodológica de categoría, variable, indicador y hasta meta.
¿sí? La ruta sigue hasta meta, la categoría, variable, indicador, y a ese indicador le formulo una meta. ¿Cuántos? ¿A qué fecha? Listo. Y eso es muy, muy tangible. No sé si ese balbuceo ha podido generar algo, aunque sea un rechazo. Ojalá que genere un rechazo. Bueno, Víctor, muy bien. No, yo me quedo con alguna pregunta. Voy a arrancar así, rompo un poco iniciamos el diálogo y después los invito al resto a hacer preguntas también. Decías que hay muchísimos indicadores y uno puede recurrir a los que ya existen. Lo que pasa es que siempre uno encuentra la particularidad y encuentra que muchos indicadores existentes son muy agregados, entonces dan resultados respecto a políticas generales, respecto a cosas muy amplias, y cuando uno está en el nivel de gestión, está muy interesado en medir efectivamente lo que hace, o efectivamente los resultados de su programa, de su centro cultural, de su proyecto. Entonces, para esos casos, digo, uno encuentra que hay indicadores muy agregados y siempre quiere producir. Y lo que creo que uno puede sacar en conclusión es de seguir esta metodología, de seguir estos pasos respecto a la categoría, la variable y el indicador como forma de descomponer o como forma de darle tangibilidad a esas cosas tan intangibles como son, las explicitaciones que un programa hace, ¿no? Como los objetivos que se pone. Uno, no sé, por ejemplo, un teatro. ¿Cuál es el objetivo de un teatro? Y cómo uno hace para medir o para ponerle variables al objetivo de un teatro, que es, no sé, transmitir formación teatral o transmitir formación cultural a los usuarios, a los espectadores. Yo tengo un trabajo que le hice al Banco de la República de Colombia, pues todos son economistas ahí, cuantitativos, positivistas, y entonces me dijeron, venga, hombre, ¿usted por qué no nos ayuda a mentir sobre cómo, porque el Banco de la República de Colombia genera un presupuesto alto para cultura, por ejemplo, la biblioteca la biblioteca pública, decimos en Colombia, no sé qué tan verdad sea eso, pero la Luis Ángel Arango de Bogotá, la biblioteca Luis Ángel Arango, que es del Banco de la República, es una de las bibliotecas más grandes de Latinoamérica, ¿vale? Y entonces me dijeron, bueno, ¿por qué no nos ayuda a hacer o a concebir indicadores de todo esto que nosotros promovemos en la cultura? Ellos promueven muchísimo, no solamente bibliotecas, ellos promueven conciertos, exposiciones, en teatro, pues series de teatro, ¿vale? Y en ese sentido, yo tuve esto mismo que estoy trabajando con ustedes, lo empezamos a trabajar con teatreros, con pintores, con escultores, con fotógrafos, ¿sí? Y entonces la pregunta ahí, por ejemplo, fue, ¿para qué sirve leer? ¿Para qué sirve ir a una exposición? ¿Sí? ¿Cómo mido los efectos de una exposición? ¿Sí? Entonces, ahí lo que tratamos de hacer precisamente es indagar sobre cualquiera de estos, el teatro. Ya vamos al teatro. ¿Cómo valorar una obra de teatro? ¿Sí? Vamos a una obra de teatro. Vamos a una obra de teatro. Y entonces, ahí lo que decíamos, bueno, ¿y cuáles fueron sus sentimientos? ¿Usted qué aprendió de esa obra de teatro? ¿Qué fue lo que usted aprendió? Y con eso que usted fue, ¿qué es lo que aprendió? Entonces ahí empezaban a surgir categorías. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? Aprendimos sobre la bondad, aprendimos sobre la paz, aprendimos sobre la convivencia, aprendimos sobre la belleza, ¿sí? Listo. Entonces ahí empezaron a surgir categorías, ¿no? Listo. Bueno, y entonces con los profesores que llevaban, por ejemplo, estudiantes a las bibliotecas o a la pública piloto o de Medellín, por ejemplo, también, o que los llevaban también a una obra de teatro o a una exposición, ¿sí? Entonces,
con los profesores les decíamos, bueno, por favor, indague con los estudiantes que usted llevó, indague qué sentimientos, ¿sí? ¿Qué aprendió? O para qué le sirvió, ¿sí? ¿Para qué le sirvió? ¿Para qué le sirvió? Y ahí entonces eso es más que el qué, eso es el por qué y el para qué, ¿sí? El por qué y el para qué. En eso construimos de esa forma indicadores para poder valorar ¿para qué le sirve a una persona ir a una biblioteca a leer? ¿Sí? ¿Para qué le sirve? ¿Por qué no hacemos un ejercicio? Hagamos un ejercicio sobre teatro. Hagamos un ejercicio sobre una obra de teatro, cómo valorar una temporada de teatro. ¿Cómo valorar una temporada de teatro? ¿Vale? Unos indicadores de eficiencia de esa temporada de teatro, ¿sí? Entonces ahí son el manejo del presupuesto, los costos, las actividades que hicimos para esas, ¿sí? Listo. Sería muy tangible, ¿sí? En lo de los resultados, muy tangible. El número de obras montadas, el número de personas que asistieron, esos son resultados a nivel del producto, ¿vale? Pero ahora a nivel de efecto y a nivel de impacto. La efectividad de una obra de teatro o de una programación de teatro. Profesores, si nosotros todos aquí nos preguntamos, no tanto qué se presentó, sino para qué sirvió esa obra de teatro. Cuando nosotros hemos visto teatro, o cuando voy con mi nieta a Títeres, a ver el gallo titiritero, ¿sí? Ya no voy a valorar el qué, el producto, el bien, el servicio, obras montadas, personas que asistieron, sino para qué sirvió y por qué se hizo. El para qué sirvió es mucho del concepto de los efectos y por qué se hizo va a ser mucho de los efectos, de los indicios, de los impactos. Profes, ¿para qué sirve una obra de teatro? No qué, sino ¿para qué? ¿Para qué sirve una obra de teatro? ¿Para qué? Puede ser para los actores, puede ser para el público, puede ser para el tramoyista, puede ser para el luminotécnico. ¿Para qué sirve una obra de teatro? Es decir, la pregunta de investigación ahí ya no es ni por los recursos, ni por las acciones, ni por el producto, sino ya es por los efectos que eso ha generado, ¿sí? Por eso el efecto es efectividad. ¿Eso fue efectivo? ¿Sí? Sí, lo hicimos. Ah, bueno, no nos robamos la plata. Ahí está. Fuimos eficientes. Magnífico. La gente aplaudió. Qué bueno. Volvieron, llenaron el teatro. Qué rico, qué rico. Producto, puro producto, puro producto. Pero, ¿y eso es efectivo? ¿Y eso sirve? ¿Eso sirve? Hay una pregunta contemporánea que nos venimos haciendo precisamente en los énfasis de las evaluaciones, no solamente de las políticas culturales, sino de las políticas en general, de las políticas sociales. Cuando yo me meto con esto es políticas sociales. No necesariamente son políticas económicas, ni políticas de seguridad, ni políticas de Estado, ¿sí? Sino políticas sociales de salud, de educación, de vivienda, de recreación, de deporte, de cultura, ¿sí? Una pregunta fundamental hoy en esa evaluación no es tanto ni cómo, ni con cuán, ni con cómo lo hicimos, ni con qué lo hicimos, ni qué salió, sino ¿y para qué lo hicimos? ¿Para qué hicimos eso? ¿Podríamos buscar una respuesta más o menos, construir una respuesta en este momento? Cuando usted va con usted, la persona que más quiere, cuando usted va a una obra de teatro y salieron, cuando yo vi, por ejemplo, una película que siempre me ha impactado, que fue El piano, eso no me dejó lo mismo. Cuando yo fui a ver a Superman, pues bueno, acá me pasé muy bien y contento y hasta me reí, el sonido, qué bueno, ¿sí? Pero
De ahí sale el efecto y el impacto. Eso, ¿por qué lo hicimos y para qué lo hicimos? ¿Para qué hacemos eso? Esa es una pregunta fundamental hoy. ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirvió? No, no solamente para qué lo hicimos. ¿Para qué sirvió? Por ejemplo, ¿para qué sirve una exposición fotográfica? ¿Para qué sirve leer? ¿Para qué sirve un concierto? ¿Para qué sirve un concierto de una coral? ¿Para qué sería? Está esperando respuesta el profesor, ¿eh? No es que está haciéndose la pregunta. No, no tanto respuesta, sino un constructo. Un constructo, exacto. ¿Sí? No tanto una respuesta, porque tampoco la tengo. Sí, Y sí. yo no tengo nada. Tengo, Para conmover. Para conmover. Para conmover. Sensibilizar. Para Sensibilizar. Para sensibilizar. ¿Para qué sirve? Se supone que debería tener determinado efecto según el género. Bueno, pero tenemos todos compañeros que tienen participación especialistas, ¿no? en actividades culturales. Todos nosotros hemos ido a teatro, todos nosotros hemos ido a cine. Podrían Para haber entretener. Para entretener. Para entretener. Puede Es que pasar es muy que algo que se subjetivo. supone que va a entretener no entretiene. Ustedes me podrían hablar un poquito más duro, que es que mi hijo se me llevó estas cosas y yo soy más... Vamos de a uno. Para generar Hasta comunidad ahora me han también. dicho, mírame lo que me han dicho, mira las variables que han salido. De a uno. Como ver, sensibilizar. Yo sumé entretener. ¿Me lo puedes Entretener. repetir? Para Entretener. Como entretener. divertimento. Entretener. Ujú. ¿Sí? Entretener. Tomemos la variable entretener. ¿Sí? Okay. Entretener. ¿Para qué sirve? Para entretener. Y volvamos eso, entretener, que es tan intangible, entretener. No es número de entretenciones, ¿sí? Pero número de personas entretenidas. Pero entonces, entretenidas, lo tendríamos que entender no solamente desde lo quanti, sino desde lo quanti-quali. ¿Qué es una persona entretenida? ¿Sí? ¿Qué es una persona entretenida? Sensibilizar, número de personas sensibles, porcentaje de personas que se sensibilizaron, pero ¿se sensibilizaron a qué? ¿Son sensibles a qué? No podríamos decir que es la particularidad de esa obra de teatro. Y fuimos sensibles a la bondad, fuimos sensibles a la belleza, fuimos sensibles, ahora somos más sensibles a la convivencia, ahora somos más sensibles a la tolerancia. Pero entonces tenemos que definir qué es tolerancia, ¿sí? Tenemos que decir qué es tolerancia, por eso es quanti-quali, por eso no es solamente quanti, sino quanti-quali. Para conmover, imagínense, para conmover. Podríamos ir con la psicología, definir qué es una persona conmovida. ¿Dónde yo veo una persona conmovida? Para poderla valorar. Una persona que antes de la obra, antes del evento cultural, estaba de una manera y cuando salió estaba de otra. ¿De cuál manera? Eso, se conmovió, ¿listo? Sí. Listo. Y ahora tenemos que decir, sí, estaba de una manera y ahora está de otra, ¿sí? Y establecer esa otra, por eso por eso los indicadores son etnográficos, ¿sí? Los indicadores que creo que hay que trabajar es desde la etnografía, no desde la sabiduría, sino desde la etnografía, ¿sí? Es decir, desde cultura y territorio, ¿sí? Y para conmover, para sensibilizar, para entretener. Entonces ahí ya no estoy midiendo, valorando el producto. Ahí yo no estoy valorando número de obras de teatro puestas en escena, ¿sí? Sino ahí estoy hablando de los efectos de obras de teatro puestas en escena, ¿sí? Y para valorar obras de teatro puestas en escena es que conmuevan,
que sensibilicen, que entretengan. Ya no es número de obras generadas, sino, además de generadas, conmueven, ¿sí? Pero tengo que definir qué es una persona conmovida, ¿sí? O conmovida hacia qué, ¿sí? ¿Qué es una persona sensible? ¿Sí? Pero sensible, después de ver eso, fue sensible ¿a qué? Quantiquali, quantiquali. A mí me sigue resultando dificultoso llegar a lo tangible desde estas categorías que estamos planteando, que son la sensibilización, el entretenimiento, cómo llegamos a esas categorías, a esos indicadores que están mencionando de personas sensibilizadas, cómo definimos, cómo medimos que la persona está sensibilizada o no, porque puede estar sensibilizada porque la entrada fue muy cara, ¿no? Y no por el contenido. Entonces, ¿cómo llegamos, cómo avanzamos en esa tangibilización de lo intangible? ¿Cómo avanzamos un poco más de eso? Lo que Víctor avanza, es desde el cómo hasta el qué es muy tangible. Cómo lo hicimos y qué hicimos es muy tangible. Ahora, la intangibilidad empieza a salir ¿y eso para qué lo hicimos? ¿Y eso por qué lo hicimos? ¿Sí? Y en investigación todos sabemos que hay variables y hay subvariables, y puede ser que lleguemos a subvariables como sensibilización. Esa también es una subvariable. Y a eso le tenemos que seguir haciendo hasta que sensibilización sea más tangible. ¿Qué es una persona sensible? ¿Qué puede ser una persona sensible? Y tú empezabas a decirnos algo. ¿Qué es una persona sensible? ¿Cómo se manifiesta que un hijo mío es sensible? ¿Sensible a qué? Bueno, yo para poner un ejemplo podría decir que es una persona que después de una obra, por ejemplo, sale más receptiva a cierta problemática que se haya presentado en una obra. Por ejemplo, si vamos a ver una obra sobre la Segunda Guerra Mundial y salgo como embanderado en contra de cualquier guerra, digo, hay una sensibilización producto de esa obra, entonces ¿no? un efecto de una obra de teatro, una obra de teatro es que sensible, ¿sí? Que quiere decir que es más receptora, sí, que es más empática a ciertos valores, a ciertos principios, ¿sí? Y por ahí voy haciendo eso más tangible, ¿sí? ¿Evangelina quería hablar? No, pero puedo decir algo, o sea, se ve que moví algo y se... Profe Evangelina, hábleme un poquito más duro, profesora. ¿Hablo? Sí. ¿Aló? ¿Sí, me escuchan? Sí. Te escucho, eso, te escucho bien. No, pensaba que justo me hacía pensar, en mi trabajo hacemos talleres de literatura con personas que han salido, o familiares o personas que han salido de estar privadas de libertad. Y pensaba un poco en esto de la sensibilidad, o sea, cuál es el objetivo, un poco uno de los objetivos es el acercar la literatura y también la posibilidad de que puedan tener una participación, una expresión, que se sientan protagonistas. Y bueno, después de uno de los talleres, uno de los participantes vino muy, entiendo yo que es conmovido, no sé, y presentó a una persona que está en situación de calle, diciendo que él tenía un libro, que ese libro era un pilar para su vida, y empezó él a recitar una poesía con un porte como si estuviese en un escenario, y bueno, y a partir de ahí también surgieron un montón de cuestiones que esta persona hizo, aportó al taller, digamos, ¿no? Me parecía que eso podía dar cuenta, no sé cómo se mide, pero me parece que puede dar cuenta de que algo lo sensibilizó de lo que sucedió en ese taller. No sé, pregunto también. Y de pronto no lo queremos medir, sino que lo queremos valorar, pero también si lo queremos medir, también podemos llegar a desde dimensión, sujeto y estado, ¿sí? Pero realmente lo que queríamos ayer es valorarlo, apreciarlo, ¿sí? Por ejemplo, con esto de la paz en Colombia, cuando vamos a una obra de teatro que el tema es la paz, entonces la persona sale más crítica, sale una persona más crítica, más sensible, con otra forma de entender
lo que nos está pasando en Colombia, con otras formas, ya no es solamente el número de obras de teatro en temas de paz, sino que eso tiene un efecto, es decir, eso genera un cambio, una transformación, eso genera más allá del producto o del servicio entregado. Y en ese sentido ha surgido un cambio que no es solamente una transformación, ahora es una persona sensible a la violencia, habla más sobre la violencia, participa más en movimientos sociales en contra de la violencia. Eso fue lo que generó esa obra de teatro, no solamente fue el goce, sino lo que generó esa obra de teatro en esa persona es un sentimiento crítico, un sentimiento de apropiación, un sentimiento de pertenencia, un sentimiento que no tenía antes, o que si lo tenía antes, lo tenía en otro grado, ¿sí? Pero ese es el esfuerzo que hay que hacer, ese es el esfuerzo que hay que hacer. Es decir, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y muchas veces, por ejemplo, Patton, cuando está planteando hoy la evaluación sin objetivos, sin metas, ¿sí? La evaluación sin indicadores. Cuando Patton habla de la evaluación sin indicadores, él dice, lo que nos interesaría es que la gente nos hable para qué le sirvió eso, ¿sí? ¿Para qué le sirve? Y ahí viene Amartya Sen. Es decir, cuando Amartya Sen nos dice que lo que nos va a interesar son las de qué es capaz. Cuando él fue a ver esa obra de teatro, ahora de qué es capaz. Cuando él se leyó ese libro, ¿de qué es capaz? ¿De qué es capaz? Ese es el concepto que todos manejamos de Amartya Sen de capacidades y posibilidades, ¿sí? Cuando Sen nos habla, dice, oiga, necesitamos ir y hacer un esfuerzo a ir un poco más allá de medir los productos. Tenemos que ir más allá del producto, ¿sí? Y aparece entonces ese concepto que manejamos todos desde las capacidades, que por supuesto todos lo hemos entendido que no es capacitación, sino una vez de que soy capaz, de qué puedo hacer, qué puedo hacer, de qué soy capaz. Y ese es, creo que es un esfuerzo. Y además, esa es una pregunta contemporánea en términos de la evaluación, no tanto de evaluar el producto, sino, ¿y le sirvió? ¿Y para qué le sirvió? ¿Y qué está haciendo con eso? ¿Sí? En vivienda, no es tanto el producto, número de viviendas, sino ahora que tiene vivienda, eso, ¿para qué le sirve? ¿Para qué le ha servido tener vivienda? Y lo que un efecto de tener vivienda, entonces es mayor armonía en la casa, porque antes era un hacinamiento, y ahora que tengo vivienda propia y un poquito más cómoda, entonces ese bajarle al hacinamiento y tener vivienda propia y más cómoda, entonces eso, el efecto de eso es, ¿y para qué me sirve la salud? ¿Sí? Y el efecto de la salud no es el efecto de la salud es precisamente puedo estudiar más, puedo generar mayores ingresos, puedo amar más, puedo convivir mejor, ¿sí? Esa pregunta del efecto es ¿y para qué me sirve? Esa pregunta del efecto de ¿para qué me sirve? Aparecen entonces cuando digo ¿y para qué me sirvió eso? Y me dice para sensibilizarme, para entretenerme, para conmoverme, ¿sí? Pero entonces esos son subvariables que le debo hacer el mismo ejercicio, y es decir, y bueno, ¿y qué entendemos por sensibilizar? ¿Y qué entendemos? Y ahí aparece entonces sensibilizar y entonces subvariables de sensibilizar. Subvariables de sensibilizar. Entonces, cuando yo veo subvariables de... Profes, cuando yo quiero hacer cosas más tangibles, yo lo que hago es trasladarme virtualmente a la mesa de comedor. Porque en la mesa de comedor yo tengo hijos, hijas, nietos. Y cuando yo digo, mira, si vamos a esta obra de teatro, vamos a tener hijos más sensibles.
Y yo digo, me pregunto entonces, en la mesa de comedor, como reconozco a Beatriz, como reconozco a Francisco, como reconozco a Sarita, yo digo, bueno, ¿y cómo será una Sarita más sensible? Y entonces, tiene que ser más sensible a qué? Entonces, más sensible a la convivencia, a la paz. Entonces, Sarita sería una persona más sensible en términos de que si colabora en el hogar, si ayuda a otras personas. Entonces, cuando leyó el libro, se hizo más sensible, y una Sarita más sensible quiere decir que tiene otras manifestaciones, como dijera este señor de salubridad, tiene otras formas de ver y entender la vida, ¿sí? Y ese es el para qué, los efectos, la efectividad. Una vez que tengo el producto, el servicio, el bien cultural, ¿para qué sirve eso? Y cuando yo me pregunto para qué sirve, siempre me sale más fácil ir a los hijos. Y entonces después puedo hacer teoría, decir, entonces es número de personas, porcentaje de personas que tienen esto, que saben esto, que actúan así, ¿sí? Eso me ha servido también bastante. Llevar eso a las personas que yo reconozco y hacerme esa pregunta. ¿Cómo es un hijo más pacífico? ¿Cómo es un hijo más participante? ¿Cómo es más un hijo solidario? ¿Sí? Entonces yo digo, un hijo más solidario es que si veo otra persona que no tiene ingresos, le puede ayudar en esta forma. Entonces, número de hijos que ayudan a personas, porcentaje de hijos, puedo llegar a la misma fórmula y por eso es que yo digo, no pueden haber elementos intangibles, porque tengo que hacer un esfuerzo para hacerlo tangible y terminar con la misma fórmula que los cuantitativistas. Si quieren que le reportemos eso en cifras, lo podemos reportar en cifras, es decir, número o porcentaje de, en mi caso, número de porcentaje de hijos sensibles a que cuando pase esto, ellos reaccionan así. Entonces, número de personas que reaccionan así, porcentaje de personas que reaccionan así. Pero todavía no logro poner tangible lo intangible. Yo les pediría si tienen alguna otra consulta puntual, porque ya casi estamos redondeando 2 horas, Víctor, que te tenemos hablando, así que... bueno, entonces, sí, queremos... para ahorita que nos va a pasar esto de la pandemia, ¿sí? Ajá. Entonces, acabo de salir la revista de evaluación de políticas públicas española. La semana pasada, en su editorial, dice, ojalá los profesionales de la evaluación no volvamos nunca a la normalidad. Ojalá que no volvamos nunca a la normalidad, porque la normalidad, lo normal para todos nosotros, según este listado de ahorita, dice, el mundo entero... Ahí no te escuchamos, Víctor. ¿No me escuchan? Ahora sí, Ahí tenés sí. que hablar de frente a la computadora, sí. De frente, entonces de frente y mano armada, mira. Ahí te escucho. Entonces dice, porque lo normal era poder evaluar poco. Lo normal era tener que evaluar de manera precaria y con escasos recursos. Lo normal era que los responsables políticos utilizaban poco los resultados de la evaluación. Lo normal era que los gobiernos y administradores públicos guardaran los informes de evaluación en un cajón. Lo normal era poder evaluar pocas políticas. Lo normal era grandes multinacionales y consultoras sin equipos especializados haciendo las evaluaciones. En ese sentido, lo que está saliendo todo el mundo es que no vamos a volver a la misma normalidad. ¿Cómo sería la normalidad entonces? ¿Cuál sería la normalidad de poder evaluar políticas culturales? ¿Qué sería una nueva normalidad de evaluar políticas culturales para nosotros en términos de lo que hemos aprendido de estas pandemias? ¿Qué sería un evaluador? Nosotros como evaluadores de políticas culturales,
que no podemos regresar a esa normalidad. ¿Cómo seríamos? Poder entender, Existe- bueno, por una parte, poder entender los efectos que causó los productos que estamos haciendo en la gente que participa de esos o de ¿Y esos cómo podemos espectáculos. evaluar los efectos? Bueno, como estábamos diciendo, como venimos conversando, ¿no? Pero no con el, sí, sino cómo podríamos, si efectos es efectividad, ¿para qué sirve? No qué se hizo, sino para qué sirve. Ujú. Bueno, esa sería una pregunta que tendríamos que hacernos. O mejor dicho, esa es una respuesta que tendríamos que darnos. No solamente con lo que hemos medio balbuceado hoy, sino, bueno, la evaluación después de lo que nos está pasando tendrá que tener un énfasis mayor, no tanto en evaluar qué hacemos ni cómo lo hacemos, sino en evaluar para qué lo hacemos y después evaluar y eso por qué lo hacemos. Y ahí el por qué es muy fácil, porque esos son los impactos, los cambios, entonces eso ya está escrito. Los impactos tienen que ver con, ya nos los dijeron, con los ODS, los impactos ya tienen que ver, no los han dicho, las transformaciones. Pero una forma, entonces, si vamos a tener otra normalidad, uno es hacer énfasis en, no tanto en qué hacemos, sino para qué sirve lo que hacemos, en la forma en que nos la respondamos y en el método que nos vaya sirviendo. ¿Cuál sería otra característica de nosotros como evaluadores en este post? Y que ahora tenemos un problema que antes no teníamos, porque nos estás pidiendo que evaluemos cosas que nunca habíamos pensado que íbamos a tener que evaluar. Es exactamente eso, Ujú. pero que no es tan lejano a nosotros. Y de nuevo, vimos cómo no evaluamos las obras de teatro. Sí, evaluamos las obras de teatro, sí, pero ¿y en qué, para qué sirvió? ¿Para qué sirvió? Esa es una pregunta fundamental que nos deberemos hacer. ¿Y para qué sirve lo que nosotros hacemos en cultura? ¿Y Ujú. para qué sirve impulsar la lectura? ¿Y para qué sirve impulsar la fotografía? Pero no solamente eso, porque ese es solamente lo cultural. También aquí entra la cultura, ¿sí? En términos de valores, principios, formas de ser. ¿Para qué sirve obras de teatro? Para otras formas de ser. ¿Para qué sirve ir a teatro? Para otras formas de sentir. ¿Para qué sirve obras de teatro? Para otras formas de convivir. ¿Sí? Por ahí es una pregunta que tendríamos que hacer, maestra. Bueno, precisamente las actividades culturales son de las actividades que todavía no se sabe cuándo vamos a volver a tener. Entonces, es un mundo totalmente diferente el que estamos transitando ahora respecto a las actividades culturales, con respecto a algunas manifestaciones con un nuevo vínculo a través de las redes, a través del Internet, respecto a una nueva, digamos, vínculo respecto a artistas que se están mostrando, que están articulando con el público de otra manera. Y por otro lado, ¿qué pasa? Podemos pensar en evaluar y en preguntarnos respecto a si la gente realmente está sintiendo la necesidad de volver a los espectáculos, de volver a estar cara a cara con los artistas, si es algo que se está extrañando. Así como estamos extrañando muchas cosas de nuestra vida cotidiana, si estamos extrañando volver a los espectáculos, si estamos los que espectadores, no estoy hablando de los que viven de las actividades y no pueden volver a trabajar, ¿no? Estoy hablando de nosotros como, entre comillas, consumidores, los que disfrutamos, los que podemos disfrutar de la actividad cultural. ¿Lo estamos sintiendo como un déficit? ¿Como algo que nos está faltando en la vida? ¿O no? Será totalmente nuevo. Por eso no podemos volver a la normalidad anterior. Y de pronto no podemos volver ni siquiera a los métodos anteriores. No podemos, de pronto las preguntas van a ser diferentes, ¿sí? Y creo que una de esas preguntas diferentes es, en políticas culturales es, y lo que estamos, y lo nuevo que vamos a hacer, ¿para qué va a servir? ¿Para qué va a servir? Yo personalmente estoy trabajando
muchísimo. Estoy tratando de trabajar de que todo lo que estamos aprendiendo acá está saliendo una categoría que es eso de la solidaridad, para diferenciarlo de la racionalidad técnica en términos de la individualidad, y ahí vamos a ser, creo yo, no sé, para decirles la verdad, tampoco estoy muy optimista de que vamos a ser diferentes, ¿sí? Porque el sistema no va a cambiar. De pronto la forma de abordar el sistema será lo que va a modificarse. Bueno, pero no soy muy optimista de que que ese nuevo va a ser tan nuevo, ¿sí? Va a ser un proceso y vamos, ¿sí? Pero que vaya a ser otra cosa, tal vez es la continuidad de esa cosa en otras formas, en otros, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Para ir cerrando, así liberamos a Víctor de esta presentación tan rica. Opa, yo sí tengo una pregunta más. Adelante. Es que lo que hoy hicimos no nos sirvió para nada. Lo que hoy hicimos, para lo único que nos sirvió hoy es para entender de que cuando salgamos logremos salir de estas cárceles, cuando logremos salir de estas cárceles, tendremos que salir con otras preguntas diferentes como evaluadores, y que ya no los criterios de eficacia y eficiencia los seguiremos teniendo, pero que además de los criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, porque eso es lo que requieren, ¿sí? Lo que los formales requieren, pero que necesitamos pasar a otros, complementarlo con otras preguntas y con otras formas. Por ejemplo, yo creo que las evaluaciones cuantitativas, pienso yo que lo cuantitativo no será tan importante como lo cualitativo en las próximas formas de ver la evaluación. Pienso yo, con todo respeto, que regresaremos a formas muy cualitativas de entender esto. Pienso yo, con todo respeto. Y yo les pido excusas, porque realmente no me sentí que me pude comunicar en esto, ¿sí? De pronto, si los textos, les puedo mandar otras bibliografías, pero no me salió lo que yo quería que saliera, para decirles la verdad. Víctor, podemos, porque me están diciendo que, digamos, hay varias preguntas, pero como estamos muy tarde aquí en Argentina y muchos trabajan mañana, por ahí tenemos algún problema de extensión, pero podemos acercarte preguntas por mail como para pedirte alguna reflexión más después de esto. No, sería para mí, ese sí sería un efecto. Ese es un efecto. Un efecto serían nuevas preguntas que no son para Víctor, sino que serían nuevas preguntas para todos nosotros y que reflexionemos sobre una, dos o tres preguntas sobre ese es un efecto. Producto, este webinar, esta cosa que acabo de pasar. Efecto, ¿para qué sirvió lo que acabamos de balbucear? Impacto, una vez que sepamos para qué sirvió, impacto es ¿y en qué nos transforma? Impacto es ¿en qué nos cambia? ¿En qué nos cambia eso? ¿Sí? Y entonces hagámonos preguntas sobre los efectos y los impactos de esta pandemia en términos culturales. Ese puede ser una reflexión que podamos hacer. ¿Qué efecto tiene estas cárceles? ¿Sí? ¿Qué efecto tiene culturalmente estas cárceles para todos nosotros? ¿Sí? ¿Para qué nos va a salir de acá? Bueno, por lo pronto yo quería valorar, me parece como efecto de esta reunión y de esta conversación, de que todos nos vamos pensando que ya no nos alcanza con pensar lo cuantitativo, sino que nos vamos también pensando que a todo aquello que hacemos, ¿para qué sirvió? Y cómo hacemos para detectar y cómo hacemos para valorar, no medir, pero sí valorar eso que, para qué sirvió la actividad cultural que hacemos, ¿no? Eso me parece que ya es un efecto muy claro de esta reunión que tenemos hoy contigo. Si no les molesta, estaba hablando precisamente con el profesor, si no les molesta, quisiera compartirles 1, 2, 3, 4 referentes bibliográficos, y en eso quisiera compartirles de pronto el trabajo que le hice al Banco de la República sobre cómo hacer tangible lo intangible, los bienes y servicios culturales que el Banco de la República de Colombia promueve.
lecturas, exposiciones, cineforos. Pero me gusta mucho lo que usted dice, profesor. Si de esto, si el efecto, si esta cosa tan horrible que acaba de pasar desde Víctor, si el efecto es que nos genera preguntas, ese ya sería un efecto. Ese ya es un efecto. No nos dejó, así fueran balbuceadas y bobadas de Víctor y incongruencias de Víctor, eso lo que nos dejó fue que nos tenemos que hacer otras preguntas, ¿sí? Y es, oye, ¿y esto para qué sirvió? ¿Y esto qué nos dejó? Y entonces que nos hagamos preguntas, pero no para Víctor, sino que nos la podamos ir buscando unas respuestas colectivas, grupales, ¿sí? Porque insisto que los indicadores deben ser etnográficos, los indicadores deben ser acuerdos, los indicadores deben ser avances en estos elementos. Entonces, si les parece, como para establecer una mecánica, esperamos los documentos bibliográficos que nos promete Víctor, y nosotros podemos yo puedo centralizar todas las consultas que hayan por mail y las uno en un solo documento, y te enviamos todas las preguntas en un mail para que puedas tomarte un tiempo de reflexionar sobre eso y darnos alguna respuesta más. Y de pronto no solamente las preguntas, sino las aseveraciones. Perfecto. Sí, Perfecto, no solamente las no. preguntas, sino... ¿Cómo no? Si les parece, ¿están todos de acuerdo? Ok. Entonces, Víctor... Vea, les doy un abrazo, pero un abrazo de sentimiento de que me excusen, me dispensen, que no logré lo que yo quería lograr. Pero si lo único que logramos fue que vamos a tener preguntas sobre qué va a pasar con nosotros como evaluadores de políticas públicas culturales a partir de todas estas bobadas que acabo de tratar de balbucear, sería para mí un efecto inmenso, inmenso, inmenso. Y podríamos escribir algo juntos. Y podemos repetir, al final de la cursada, podemos agregar una clase más y volver a discutir sobre estos temas después de haber terminado, ¿cómo no? Sí. Así que podemos volver a discutir en cualquier momento. Sería un honor para mí, y sería un aprendizaje para mí, y tendría mucho impacto en mí. Excelente. Bueno. Listo. Víctor, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Un abrazo muy Muchas gracias, Víctor. Pero ¿cómo me van a agradecer esta bobada? Muchas gracias. No, muchas Les gracias. agradezco Gracias. Saludos en a que la no me familia. sacaron. Les agradezco en que no se salieron. Te damos otra oportunidad, Víctor. Tiene otra oportunidad. Más oportunidades si querés. Miércoles que viene. Qué rico. Saludos a la Qué rico. familia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo Gracias. caleño, un abrazo muy cálido a todos Aguante ustedes. Cali. Nos vemos. Otro por allá. Saludos en las familias. Bueno, Gracias. Muchas gracias. con Profe, ustedes muchas gracias. Muy formal. Muy amables. nos tomamos 5 minutitos más antes que se vayan. Sí, Nuria. Sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo andan? Y yo oigo. Gracias, Víctor. Queda, Nosotros se- seguimos para Se quedó Víctor. y Nos vemos. Muy formales. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Bien. 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 bueno, no, interesante esto de salir. Creo que nos saca un poco de esto de pensar, medir, y nos pone un poco en cuenta de lo que hicimos para qué, ¿no? Y cuál es el efecto, y qué logramos o qué no logramos, qué le pasó a la gente. Bueno, interesante eso. Así que por lo menos eso. Pero nosotros tendríamos que avanzar en una cuestión más formal, Nuria, que es la cuestión del Yo formal no, examen, pero... etcétera, ¿no? Yo de formal no tengo nada, pero teníamos previsto darles la consigna del parcial. Disculpen la hora. Está bien. ¿Qué hacemos? 10 y 4 de la noche. Por eso, ¿no? bueno. Pero más que nada porque era como hay 4 preguntas y la idea era que las miren y poder conversar un poco para aclarar dudas, pero la podemos mandar mañana y Bueno, quedamos se las disponibles mandamos para... mañana. Se las mandamos mañana. Hacemos así, se las mandamos mañana. Pero yo las tengo acá. A ver, ¿qué dice? Que la fecha de entrega es el 17 de junio como máximo. Que es un parcial Bien. individual y que nos la entregan a nosotros por mail. Léanlas tranquilos, a ver si lo entienden.
A ver, son 1 pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, 4 Las preguntas. pego en el chat, si querés. Ahí, está, ahí estoy ¿Qué poniendo. cosa? ¿Qué Fecha de querés pegar? entrega. Las preguntas. Ah, bueno. No, está bien, se las mandamos mañana, así no, o no sé, así no demoramos O ahora. por mail, así nos queda en el mail. Por eso, pero mírenlas tranquilos Claro. y cualquier consulta se la hacen a Fernando, que tiene mucho más tiempo que yo. Por mail. No, bueno, nos la preguntan por mail, ¿eh? ¿Les parece? Ok. Vale. Igual tienen 3 Perfecto. semanas. Son 3 Está bien. semanas, ¿no? Sí, y la semana que viene le dedicamos 10 minutos a pensar un poco esto que nos dijo Víctor hoy, que al menos para asentar un poco y consolidar lo que podemos sacar en limpio de la conversación, ¿no? Bien. Fer, discúlpame, vos vas a compartirles un material, porque las consignas del parcial tienen unos materiales adjuntos, Claro. que son un material para entender un programa del gobierno de la ciudad, que de ese programa se tratan las consignas del parcial, que es el programa cultural en barrios. Para que Nosotros, ustedes... por ahí para darle un poco de marco, un minuto me tomo nomás. Nosotros les estamos pidiendo, en vista de lo que fue el desarrollo de la materia, acuérdense que venimos hablando de una idea de política como un ciclo, pensar el nacimiento de la política, la cuestión, cómo se incorpora en la agenda, cómo se diseña, cómo se implementa, cómo se evalúa. Entonces, en ese ciclo lo que les estamos pidiendo es que miren una política cultural específica del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es el programa cultural en barrios. Entonces, además de las consignas, lo que le estamos enviando es toda la información relativa a ese programa, es decir, la normativa de creación, cómo funciona, una evaluación que se hizo sobre eso, para que ustedes tengan y puedan decir cosas sobre el programa respecto a las consignas. Así que, entonces lo que le vamos a mandar es un Word con las consignas y después les vamos a compartir en Drive toda la documentación como para que ustedes puedan ir viendo resultados, números, metas, presupuesto, descripción de la política, etc. Entonces, esa es la idea. Y una vez que lo miren, avanzamos en las preguntas. Sí, cualquier cosa nos preguntan, o la semana que viene evacuamos las dudas que puedan llegar a tener, pero si hay algo que ustedes interpretan y no está taxativamente escrito, lo interpretarán ustedes, digamos. Es un ejercicio para la universidad, ¿correcto? Pero la semana que viene lo vemos. Mañana lo enviamos. Cualquier duda nos preguntan por mail y el miércoles resolvemos cualquier duda. ¿Sí? ¿Está? Bueno, gracias. Bárbaro. Disculpen. Y la semana que viene entonces vemos marco lógico la semana que viene. ¿Está? Bueno, nos vemos entonces. Muy bien. Buenísimo. Esta semana, chicos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Viaje de egresados a Cali. Vamos. Bueno, Salsear. Lo gestionamos. Salsear. Ahí la escribaste a Fer ya. chao, buenas noches. Chao. Voy reservando.